Ahí. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy estoy súper pompeado, súper emocionado. Tengo aquí conmigo a uno, bueno, ustedes saben que yo soy freak de par de gente. A veces traigo conocidos, a veces traigo gente que acabo de conocer y me emociona y me inspiran un montón. Y hoy tengo nada más y nada menos que a Carlos Rafael. Carlos, saluda a la gente por ahí. Buenos días, buenas noches. Bueno, Albert, primero te saludo a ti y a todos los que nos están viendo en el día de hoy. Uno no sabe las horas que vive con tantas cosas que uno hace. Y entonces yo sé que tú eres una persona ocupada de la misma forma nosotros, pero felices de poder estar en esta plataforma. Hemos visto todo lo que estás haciendo y definitivamente lo admiramos. Y con el profesionalismo que lo hace, la constancia de las cosas importantes, ¿verdad? La constancia que lo hace. Así que para mí es un placer compartir contigo y con tu gente. Wow, no, Carlos, no, el placer es mío, no empieces, ya que lloro. Mira, Carlos, háblanos de ti, de quién es Carlos, a qué se dedica Carlos. Obviamente aquí estaremos, porque Hablando de Liderazgo con Albert, traemos gente inspiradora, gente que ha logrado mucho, gente que emprende varios proyectos. ¿Quién es Carlos, para que la gente te conozca ahí? Mira, Carlos, un tipo simple, como digo yo por ahí, ¿verdad? Es un tipo simple. Hacemos varias cosas a la vez. Entre ellas, pues tenemos nuestro negocio de mercadeo digital. Esa es una de las cosas que hacemos. Profesionalmente hablando, administramos oficinas médicas por muchos años. Administramos también negocios retails. Fuimos gerentes de negocios retails. Y de ahí, ¿verdad? Hace unos 4 años atrás, estamos haciendo funciones pastorales en lo que es la Iglesia Fuente de Agua Viva en Carolina, Puerto Rico, junto al pastor Otoniel. ¿Por qué hacer tantas cosas? Otoniel Fonte, ese es mi pastor y mentor. ¿Por qué hacer tantas cosas, verdad? Definitivamente Dios quiere que seamos de bendición en muchas de las áreas de la vida. En otras partes y en otros aspectos, pues uno escoge el estilo de vida que quizás quiera vivir. Y para llevar ese estilo de vida, pues definitivamente tienes que generar una economía. Y adicional, yo creo que uno debe de cumplir con el deseo y con el llamado de Dios en su vida. Cuando me refiero a deseo es que a lo mejor a uno le gusta hacer ciertas cosas y uno siempre deseó el aspecto empresarial. Pues ¿por qué no lanzarnos y cumplir el deseo de lo empresarial y también cumplir quizás con el deseo de Dios, que es lo que uno tiene en la mente en cuanto al llamado? Y entre todo eso, pues hacemos un montón de cosas. Damos clases también, bueno, un montón de cosas. Pero un tipo simple, llevadero, amigo. Ese es Carlos Rafael Bonilla. No, un placer, Carlos Rafael, y es un honor tenerte acá. A mí me gusta siempre conocer en estos líderes, ¿verdad? Y ¿verdad? Sabemos que es una historia de éxito. ¿Dónde comienza todo? ¿Dónde comienza esta pasión? Quizás por la enseñanza, quizás por los negocios. ¿Cuándo fue ese momento que dijiste, espérate, pues voy a comenzar el empresarial? Obviamente vimos también que estás en el campo eclesiástico. ¿Dónde comienza este desarrollo para que entonces te lances a empezar la empresa o también comenzar a trabajar en el ministerio? ¿Dónde comienza todo? La iglesia. Cuando yo le hablo a la gente de la iglesia, yo le digo que definitivamente puede tener un desarrollo en todas las áreas de su vida. El despertar del hacer algo más en mi vida surge de eso mismo, surge de lo eclesiástico, surge de la palabra de Dios que escuché por muchos años y específicamente del ministerio de las iglesias Fuente de Agua Viva. Y yo sé que se dicen muchas cosas por ahí y yo no tengo problema con eso, ¿verdad? La gente tiene que estar para saber, pero si se nos acusa, y voy a utilizar esta palabra con cuidado, ¿verdad? Pero si se nos acusa de hablarle a la gente de desarrollo, somos culpables, porque nosotros debemos desarrollarnos y crecer en todas las áreas de la vida. Cuando escucho cuando muy niño esa palabra y cuando jovencito esa palabra, pues uno se la cree, uno se la tiene que creer, ¿verdad? La palabra de Dios se tiene que creer, lo que aprendemos se tiene que creer, pero no es creer por creer, tiene que haber una evaluación de lo que creemos, tiene que haber un estudio para creer, y ya cuando estudia, evalúa, y tú dices, yo lo puedo hacer, pues entonces, ¿por qué no hacerlo? Y en todas las dificultades de la vida, si algo yo le puedo dar gracias a Dios, fuese despertar por la palabra de Dios que me hizo lanzarme, hacer lo que hago y hacer todas las cosas que hago. Fíjate, Albert, el éxito es relativo. La consideración de éxito en la vida de la gente lo llaman relativo, pero lo llaman relativo por un tan solo hecho, por la comparación. La gente comienza a compararse. Y entonces a lo mejor se sienten menos o se sienten más que otros. Entonces utilizamos la expresión de el éxito es relativo. Pero cuando entramos en una auténtica evaluación de lo que nosotros estamos haciendo, yo defino el éxito de esta forma. Yo dije que en un futuro iba a estar haciendo esto y esto. Yo lo estoy haciendo. Estoy siendo exitoso.
Ahora tengo que buscar qué más puedo hacer. Y todo eso, y todo ese pensamiento, y toda esta filosofía de vida, ¿verdad? Que yo he establecido vivir, volvemos, que no es perfecta, con muchísimas dificultades, pero le doy gracias a Dios que el despertar, como tú preguntas, fue por su palabra, desde muy joven, desde muy niño, hasta llegar a la madurez de implementación. Y yo te diría que la madurez de implementación fue desde que me casé para acá, Wow, hace 10 años para acá. Después tú tienes una hija que ahora que va a cumplir 4 años, que te exige más, que más responsabilidad, que tú tienes que involucrarte, que tienes que hacerlo. La misma vida te va a exigir que te desarrolles. El que no se desarrolla vive frustrado porque la vida te exige ese desarrollo. No, pero es que has tocado un tema que a mí me apasiona y es eso mismo del desarrollo, de cómo crecemos y buscamos la manera de poder seguir desarrollándonos, para que la redundancia. Entonces, fuiste nacido y criado en la iglesia. Entonces, muchas veces, muchos de nosotros somos nacidos y criados en la iglesia, somos parte de congregaciones. ¿Cómo ha sido ese estilo de vida donde quizás pudiéramos mencionar que nunca te has mezclado con lo secular o que quizás no has estado... No, espérate, me he mezclado con lo secular. He mezclado con lo secular. Ya, yo me cogí unas vacaciones de par de años y yo viví. Volvemos. Y aún el que haya vivido toda una vida dentro del evangelio no puede utilizar la expresión que no se mezcla con lo secular, porque nosotros vivimos en este mundo. O sea, el creyente te debe tener la revelación de que no es de este mundo, pero tú vives en este mundo y no podemos ser irracionales. Y nosotros nos mezclamos constantemente con lo secular, ¿verdad? Pero sí, tuvo un tiempito, hubo una crisis familiar, como digo yo utilicé la crisis familiar como excusa, porque yo sabía lo que estaba haciendo. No es lo mismo utilizar una crisis familiar. No es lo mismo utilizar una crisis familiar como el elemento externo a que yo eché a perder mi vida, que a utilizarlo como excusa, sabiendo que estás mal lo que estás haciendo, pero cogerme un brequecito, ¿verdad? Porque a lo mejor te llevaban bien estrictos en ciertas áreas, ¿verdad? Y sucede eso y literalmente fue un desplome del hogar, literalmente fue una pérdida en el hogar, literalmente fue devastador para nuestra familia. Y ese tiempo después no fue que estuve loquísimo, que hice crímenes y qué sé yo qué, pero viví la vida. Entonces, y en ese momento que tomamos el break, ¿cuándo fue el typing point que decidiste volver? ¿Qué fue lo que pasó que tú dijiste volver y por ahí comenzamos ese crecimiento para crecer en el llamado o para que la palabra, enseñar por ahí? Conocí a mi esposa. Conocí a mi esposa y cuando conocí a mi esposa, ya yo creo que uno llega a un estado uno empieza a exigirse más en la vida de los 25 a los 28 años. Esa es una teoría mía, Pero a los 25 a los 28 años tú comienzas a exigirte y empiezas a mirar para atrás cuánto tiempo perdiste. Y yo perdí mucho tiempo. Pero yo siempre me sentía... Yo nunca abandoné la iglesia. Vamos a poner esa pausa ahí. Yo viví, pero nunca abandoné la iglesia. La palabra de Dios nutría mi vida. Yo no sé vivir sin la palabra de Dios. Si yo hubiera dejado la palabra de Dios, no estuviéramos aquí hablando ahora. Eso es lo primero. Vamos a establecer eso y yo lo voy a decir donde quiera y puedo ir a reunirme y hacer la entrevista que sea y siempre voy a decir lo mismo. Le guste a la persona, yo sé que tú no tienes problema con esto, ¿verdad? Pero le guste a la gente, no le gusta a la gente. Si la pregunta es ¿dónde salió? Pues ¿dónde salió? Y la palabra de Dios es vital en mi vida. Nunca la abandoné. Yo me amanecía vacilando y a las 10 de la mañana yo tenía unas gafas bien grandes y estaba en primera fila escuchando al pastor. Porque si no, no iba a vivir. No había placer que satisfaciera más mi vida que la palabra del Señor. Establecido eso, siempre está presente, pero conozco a quien es mi esposa. Y ahí ella es una muchacha completamente distinta. Lo que tú decías ahorita, criada en el evangelio, y es todo evangelio. Que no ha tenido ninguna experiencia secular como tú establecías ahorita, ¿verdad? Y es el pensamiento Pero me muestra el hecho de una palabra que es bien importante en la vida de cualquier hombre: responsabilidad. Si yo vivía la responsabilidad, es la responsabilidad. Aquí no hay que ser creyente, aquí no hay que ser cristiano, aquí no hay que leer la Biblia. Bueno, hay que hacerlo. A lo que me refiero es con lo que voy a traer. Yo voy a promover eso, ¿verdad? Pero todo el que lo vea, crea o no crea, exacto. Todo el mundo debe ser responsable. Si somos responsables, nuestra vida cambia. Y yo me di cuenta que tenía que asumir ciertas responsabilidades. Por ejemplo, terminar de estudiar. Yo no había terminado de estudiar.
Yo había hecho un doctorado, yo no sé si conoces de Calley, la UPR de Calley, y había hecho un doctorado en miradología. Es el mirador, los negocios que hay por ahí. Y yo digo que yo había hecho un doctorado en miradología, en jugar billar y dominó. Entonces, una de las cosas que hice fue terminar de estudiar. Wow. ¿Qué estudiaste? Yo estudié diseño gráfico digital y mercadeo en Full Sail University. Florida. Florida. Y terminar eso, cumplir con eso. Soy un constante estudioso, soy autodidacta. Yo me digo autodidacta, ¿verdad? Porque uno se mantiene siempre estudiando para mantenerse al tanto de lo relevante en la actualidad. Pero yo creo que eso fue lo que me hizo despertar. No, súper. Una vez despertaste, regresaste a la iglesia, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste la oportunidad de compartir la palabra? Okay. Tengo que decirle a la gente que Carlos Rafael lo conozco porque ustedes saben que por lo menos entre mis tops, si usted me sigue en las redes sociales, sabe que entre mis tops apareció Tony Font y yo siempre estoy escuchando al pastor Tony Font, y en una de las predicaciones del podcast estaba listo para escuchar a Font y puso a Carlos Rafael y yo, espérate, que yo quería, ¿qué pasó? Y escuché a Carlos Rafael y muy buen maestro, o sea, que Font pone gente que sabe enseñar similar a él, pero con su propia perspectiva, y a mí me llamó mucho la atención. Inclusive, uno de ellos fue saliendo del gimnasio, otro de ellos fue montado en un avión. ¿Cuándo fue la primera vez que te lanzaste a enseñar, a predicar o simplemente prepararte para compartir la palabra? Desde jovencito lo hacía, desde joven lo hacía, líderes jóvenes en la iglesia, ¿verdad? Yo lo veo, esa parte de la predicación yo la veo en dos etapas. La parte de la juventud, un joven con talento que nadie le pudo dar la forma necesaria para poder tomar toda esa energía, ¿verdad? Y canalizarla correctamente y que más allá de palabras fueran vivencias, ¿verdad? Y cuando yo me refiero a esta segunda parte en cuanto a lo de que es la administración y la predicación, pues ya existe esa experiencia, porque aunque me pueda ver joven y puedan considerar a uno joven, ya uno está llegando a los 40 años, ya hay una experiencia de vida, ya uno ha hecho, ya uno ha ejecutado por la palabra, uno ha vivido, uno se ha caído, se ha tropezado, se raspa, se levanta. Entonces esa otra etapa, pues viene en esa temporada de estos últimos 10 años, y yo creo que la relevancia mayor fue al acercarme con el pastor Otoniel, ¿verdad? Y tenerlo como mentor, tenerlo como maestro, y estructura de mensaje similar a la de él, pero me parece bien interesante el punto que estableces, y yo creo que tú eres un hombre muy inteligente y sabio en el hecho de ver que es otra perspectiva. Tú vas a ver quizás la misma dinámica en el altar en cuanto al mensaje, el timing de un mensaje, porque yo creo en eso también. Nosotros tenemos una estructura de mensaje y un horario que establecemos en nuestra iglesia y cumplimos con él. Adicional que la televisión te exige, esos mensajes salen por enlace de televisión y te exige un timing, ¿verdad? Eso está bien definido, que no todo el mundo tampoco lo sabe hacer eso. Yo lo aprendí con el pastor Otoniel, pero es la revelación y la experiencia de vida que uno ha tenido con ella. Entonces yo lo veo así en esas dos etapas, cuando jovencito, pero esta etapa con la experiencia, la madurez, lo vivido, es bien diferente, Sí, obviamente cuando compartimos la palabra de Dios, que los compañeros que nos están viendo, es cuando compartimos la Biblia, que es el libro que utilizamos como elemento, ¿verdad? Para poder compartir las enseñanzas los domingos en la iglesia, o los miércoles o los jueves, dependiendo el estudio o el contexto donde estemos trabajando. Se presta para muchas interpretaciones, se presta para mucha relatividad, se presta para temas dogmáticos, doctrinales. Hay tela para cortar ahí. Hay gente que quizás esté de acuerdo, hay gente que no. Pero obviamente me imagino yo que en un momento dado te escuchabas y has visto toda esa transformación. ¿Qué elementos fuiste añadiendo que quizás cuando joven enseñabas, que obviamente sigues añadiendo experiencia, pero dentro de ese contenido, ¿cómo lo preparas? El estudio, la diferencia, porque ha hecho mucho la diferencia en este tiempo, es el estudio constante y la lectura constante. Y hay elementos naturales que la gente no utilizaría. Por ejemplo, cuando empieza a utilizar ese aspecto psicológicos dentro de la predicación, se hace un escándalo en la iglesia. Que la iglesia y la fe no es psicología. Sí, pero los elementos psicológicos te pueden dar, ¿verdad? Te pueden nutrir lo que es el mensaje. ¿Por qué? Por la necesidad del mundo en que vivimos. Uno de los grandes retos que hoy podemos tener como sociedad es que la gente quiere explicaciones. Es que la gente no quiere solamente creer por fe. Y aunque esto se cree por fe, esto es una frase que yo utilizo a menudo, la fe no es irracional. La fe no es irracional.
Yo tengo muchas veces que razonarme dónde estoy. A quien yo no razono es a Dios, porque Dios puede hacer todas las cosas. Y si me pongo a razonar a Dios y pensara ya como Dios, yo fuera Dios. No. Pero a mí me razono dónde estoy, dónde quiero estar, qué ajuste tengo que hacer y qué principio por la palabra del Señor me puede ayudar. Pero hay una nutrición constante que tú puedes recibir de elementos naturales y de estudios que se hacen y de gente que vive y de experiencias de vida que añaden al mensaje. Y entonces hacen el mensaje uno peculiar y hacen un mensaje uno diferente. Por ejemplo, el pastor Otoniel, yo me estoy dando a conocer ahora, pero hablemos del pastor Otoniel, que mucha gente lo conoce. Aunque la gente difiera con él, van a respetar el mensaje. Porque el mensaje está. Pueden diferir con él, pero saben la calidad de palabra que se da y la enseñanza que se brinda. Porque todo esto está en la enseñanza que la gente puede recibir, que cuando cada uno ejecute, porque cada uno tiene la capacidad de ejecutar por lo que cualquier predicador enseñe, cuando ejecuten tienen unos frutos. Celebramos los frutos que surgieron de la palabra de Dios, porque todo lo demás es complemento. Todo lo que te dije, estos elementos son complementos. La palabra de Dios es quien le da entonces esa vida en el interior al hombre para que tenga esos frutos, esos resultados. No, por ahí nos vamos. Oye, y ahora tengo que aprovechar esta oportunidad, porque es que yo desde pequeño soy fanático, ¿verdad? Obviamente yo ahora mismo estoy haciendo mi maestría en el seminario y siempre he estado en la iglesia, pero siempre me ha llamado la atención la iglesia Fuente Aguaviva. Yo siempre he sido un friki, tengo los libros del fundador del Fuente Aguaviva, soy loco con el pastor Font, pero obviamente es muy polémico en el sentido de que de momento, cuidado, ¿cómo ha sido esa experiencia de ser parte de una iglesia donde quizás cuando tú lo mencionas todo el mundo te mira de reojo, todo el mundo comienza a criticar, que esos son los mercaderes, que cuesta la crítica tanto del hermano que quizás no pertenece a la iglesia como del hermano que pertenece a la iglesia? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y más ahora que estás dentro del team, ¿cómo ha sido esa experiencia dentro de él? Fíjate, si yo me pongo a analizar, yo no he tenido ninguna experiencia traumática con eso. Okay. Y yo me pongo a pensar y te voy a contestar, ¿verdad? Tu pregunta. Número uno, hoy Fuente Aguaviva es completamente diferente. Okay. Fuente Aguaviva es completamente diferente. El pastor Otoniel es completamente diferente. Y respetamos al padre, ¿verdad? Y a Rodolfo. Y con respeto digo esto también. Ya no tiene, no es parte de la organización. Rodolfo no es parte de la organización, ¿verdad? Se le da un respeto porque es el pastor le da su respeto porque es su padre, pero no es parte ni de la administración de la organización, ni no está en el día a día de la organización. Y el pastor Otoniel tiene una mentalidad completamente diferente. En ese hecho, yo creo que en el mundo evangélico ha habido cierta avanzada, porque él lo ha hecho. Él se ha acercado, no se han acercado a él, él se ha acercado, él ha sido amigo. Él ha sido una persona que yo creo que ha sido, y hemos sido, y me incluyo, ¿verdad? Porque hemos sido parte de ese trabajo, en el hecho de ser facilitadores para muchos en lo que es el mundo evangélico. Algunos lo reconocerán, otros no lo reconocerán, pero hemos sido facilitadores para muchos en el mundo evangélico. Y el que tiene esa perspectiva de lo que era la vieja fuente, porque ahora una nueva fuente, yo nunca me he dado con una experiencia traumática. Yo creo que es por una sola cosa. Porque primero tienen que conocer al individuo y cuando conozcan al individuo van a juzgar de dónde sale el individuo. Me explico. La gente cuando te conoce a ti, pero que te conocen bien a ti. Además, te voy a contar algo rápido porque creo que tenemos un poquito de tiempo. Te voy a contar una anécdota. Estoy en un lugar donde yo trabajaba años atrás y yo siempre desayunaba en el mismo sitio. Y empieza una conversación de esas. La gente evangélica y los pastores y empiezan por ahí. Y te voy a decir una cosa, ese tipo Font empiezan, y yo estoy ahí desayunando, y desayuno todos los días ahí. Tipo Font y empiezan, arrancan con Font. Y después agarran. Y este tipo Cash Luna, de Guatemala, arrancan con Cash Luna, y yo los oigo a ellos hablando como si conocieran estos dos entes, como si los conocieran, como si fueran, olvídate que estuvieron ahí con todo lo que estaban diciendo. Y yo estoy callado. Y entonces me dicen, pero Carlitos no. A mí me dicen Carlitos y no tengo problema, todo el mundo me puede decir Carlitos. Y estoy buscando a ver cómo hago que me digan Carlitos en vez de Carlos Rafael. Olvídate, que todo el mundo me diga Carlitos. Yo soy amigo de todo el mundo. La cuestión es que estoy sentado. Carlitos no. Carlitos es un tipo diferente. Él hace el evangelio, pero él es diferente. Él es otra cosa. Es lo que te estoy diciendo. Tienes que conocer al individuo para entonces hacer una evaluación de dónde sale el individuo.
Y yo le digo, bueno, si yo soy diferente, yo quiero que tú sepas algo. Si no lo sabía, de uno de los que tú estás hablando, de uno de los que tú estás hablando, ese es mi mentor, es mi maestro. De él yo aprendo. No es solamente mi mentor y mi maestro, es mi amigo. Mi amigo, donde tú dices que vive, él no vive. Yo como en su mesa. Wow. Yo como en su mesa. Y tú estás diciendo que él hace esto y esto y esto. Y yo te oigo hablar y yo digo, tú eres loco. Porque tú estás hablando como si estuvieras ahí. Yo estoy ahí y no es así. Pero a lo que voy es que la gente juzga por lo que otros dicen, número uno, pero juzgan y generalizan. Juzgan una organización completa y generalizan, ¿verdad? Lo que hay que hacer es que si uno conoce al individuo, por eso yo digo que no tiene una experiencia traumática, porque si conocen al individuo, a quien más juzgar es al individuo, después juzgan la organización. Si el individuo es bueno, no hay por qué juzgar la organización. Pero si hay gente que cuando agarran a Cash y empiezan a decir cosas de Cash, yo digo, si es que yo he estado en la casa de Cash y lo que estos tipos dicen es una locura, no es nada de eso, ¿verdad? Pero yo lo que establezco es la diferencia, que ellos dicen, no, Carlitos no, pero esto sí. Pero Carlitos no porque lo conoce. Carlitos no porque lo conoce, pero hablas de esto como si los conocieras, pero los estás hablando como si los conocieras para juzgarlos, pero no los conoces. Es decir, fíjate la irracionalidad del ser humano. Y eso pasa con las organizaciones. Uno de los grandes testimonios que nosotros tenemos es de gente que llega a la organización y cuando llegan a la organización dicen, esto no era como me decían. Dice, llegaron a decir en un momento dado que cobraban las sillas, que mientras más al frente tú te sentaras, más cara era. O sea, si yo me siento yo tengo amigos, yo me siento todos los domingos en la primera fila, ojalá yo tuviera para pagar lo que decían por ahí, que costaba la silla para poderme sentar todos los domingos en ella. Irracionalidad, que solamente se rompen cuando experimentas algo. No lo traigamos ni al aspecto de la iglesia, para no cerrar toda la conversación al aspecto de la iglesia. ¿Por qué gente no emprende? Gente no emprende porque escucha las experiencias de otro y lo que le gusta de la experiencia de otro es el resultado. Pero el resultado no llega de inmediato y el resultado se ve en Instagram. Hoy el resultado se ve en Facebook. Pero la gente que muestra el resultado son esos 15 segundos que dura el story. La gente que muestra el resultado son los segundos que dura el reel. Sin todo el trabajo que tuvieron que hacer para llegar a ese resultado, pero la gente entra por el resultado, sin conocer todo el trabajo. Y cuando entras al trabajo te frustra y no emprendes. No emprendes incorrectamente. ¿Y eso es lo que pasa? Esto es muy blow. Me ha volado mucho la cabeza y todavía estamos empezando. Carlos, ¿qué retos? Y es que a mí me encanta el campo eclesiástico. Yo creo que eres como el tercer pastor que entrevisto, excelente, que está dentro del campo eclesiástico. ¿Qué retos encuentra? Obviamente, yo soy parte del equipo de líderes de la iglesia donde pertenezco, pero ¿qué retos encuentran ustedes en una iglesia que pudiéramos llamar, con todo el respeto, que a mucha gente se ofende, una mega iglesia? Estás en la zona metropolitana. Yo estoy acostumbrado a trabajar con quizás iglesias acá en la isla, pero ¿qué retos encuentra un líder cuando trabaja un líder eclesiástico en una iglesia de la magnitud de ustedes, que tiene renombre, que está ubicado en una ciudad, a diferencia de los que estamos acá en un pueblito, la centralidad, que es la personalidad del grupo, con todo el respeto, no la clientela, sino la gente que va o la membresía? La audiencia. Mira, la competencia, pongamos por ejemplo la competencia, hace unos días, ¿en qué me refiero a la competencia? Lo que tú decías ahorita como el mundo. Okay. No es la competencia de iglesia, es la competencia. La iglesia que está frente, el pastor que está frente. No, para nada. Yo creo que debe de haber iglesia para que la gente se salve, para que la gente escuche el mensaje. Yo creo que no hay una iglesia para todo el mundo. Yo creo que hay. Vamos a dejar eso para ahorita, a ver, ese aspecto de las muchas iglesias. Pero a lo que me refiero a competencia es, mira este ejemplo. Hace unos días nos visita unos pastores del área oeste. Y cuando están compartiendo con nosotros, están compartiendo con el pastor Lodonín, le dicen, una de las diferencias grandes entre aquí y allá es que usted tiene que competir con el distrito T-Mobile. Ayer estábamos en el distrito T-Mobile, eso estaba repleto, bla, bla, bla. Para que vea el pensamiento de la gente. ¿Dónde se dan los conciertos? ¿Dónde se dan las grandes obras de teatro? Eso empezó los otros días. Eso no llevaría un año. Pero entonces, todo en la periferia, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos que tener gente en la iglesia que el día antes fueron al concierto tal, o que fueron al concierto tal y no fueron a la iglesia al otro día.
¿Por qué razón? Porque está ahí accesible y uno no le va a decir que no vayan, ese es el entretenimiento que cada uno escoge ir. Esa es la diferencia de la iglesia, a lo mejor tradicional, que te va a exigir y te va a decir que no vayas. Nosotros creemos que tú debes determinar qué es lo correcto para tu vida. Muy bien. Tú decides qué hacer. Si vas al concierto, vas a la iglesia. O vas al concierto y vas a la iglesia. O vas a la iglesia y no vas al concierto. No hay más nada que escoger. Tres choices. No hay mucho que escoger. Tres choices. La persona escoge. Pero yo creo que de los grandes retos es eso. Y mira, ese aspecto de... Tú utilizaste la palabra mega iglesia, discúlpame, Albert. Tú dijiste utilizaste la palabra mega iglesia. Fíjate que a veces juzgan las iglesias grandes. Juzgan las iglesias grandes. Pero fíjate que la meta de toda iglesia es ser grande. Y la meta de toda iglesia debe ser grande. ¿En qué sentido? Si Jesús quería que todos procedieran al arrepentimiento, si todos proceden al arrepentimiento y yo voy a hacer congregación, la iglesia tiene que ser grande. No hace lógica de que Dios quiere y que el deseo de Dios sea y que Jesús quiera que todos procedan al arrepentimiento y que las iglesias no se llenen. No hace lógica. Exacto. Entonces, hay unos retos de la iglesia grande. Por ejemplo, el cuidado de la gente. La gente, y más el latino, se quiere sentir cuidado, le gusta el contacto. Con la pandemia lo hemos perdido. Y ahora el grande reto es volverlo a recuperar, ¿verdad? Nosotros nos mantuvimos por plataformas como esta, métodos digitales, para tener la conexión con la gente, el engage con la gente, pero no es lo mismo el contacto físico. Es que nosotros hacemos grupos pequeños en las casas. Ese es nuestro método de cuidado. Aunque cuidando a la gente, la iglesia crece. Pero ese es el método de cuidar a la gente. Tenemos grupos en el área metropolitana, como tenemos grupos en la isla. Yo tengo 3 grupos en Caguas. El año que viene tenemos entonces ya la meta de ir un poco más allá y comenzar a establecer una iglesia en Caguas. Entonces no abandonamos el hecho de los pequeños grupos. Los pequeños grupos cuidan a la gente. Los pequeños grupos no sabemos dónde está la gente. Nosotros hemos pasado 2 experiencias feas, como quien dice por ahí, naturales, recientes, como país, como iglesia, como entidad, como cualquiera que nos esté viendo. El huracán María y la pandemia. Si algo nos hizo a nosotros poder saber dónde estaba la gente, suplirle necesidad a la gente, cuidar a la gente, fue los grupos. Las toneladas de comida que nosotros repartimos a la gente externa no se repartió hasta que hubiéramos cuidado el de adentro. Nosotros primero. Y esa es la naturaleza de cuidado que debe tener cualquiera. Tú velas por tu familia. Después que velas por tu familia, velas por los de tu iglesia. Después que velas por tu congregación, entonces tú vas fuera. Y a través de los grupos, entonces nosotros supimos, mira qué pasó con la casa de fulano, quién necesita aquel, qué tenemos que comprar para el otro, qué tenemos que, por los grupos pequeños. Y los líderes que se desarrollan, los líderes que crecen. Y yo creo que los retos se van trabajando y así surgirán. Y así seguirán surgiendo, ¿verdad? Pero como iglesia grande, yo creo que si pudiéramos traerlo así para cualquiera que nos pueda estar viendo y escuchando, vayamos a lo simple, que es bien complicado, que es el cuidado. De lo más, pues tenemos que ir a lo menos. Y es el contacto con la gente. El contacto con la gente. Saber quién es la gente. Conocer el nombre de la gente. Los rostros de la gente. Y donde quiera que uno los vea, poderlo... Ahora es más difícil porque son 3 servicios. Antes era uno en un lugar, ahora hay que hacer 3. Entonces, el que va el primero no se ve con el del tercero. Exacto. Y entonces el tercero se ve con el del segundo. Y a veces se encuentran en la calle y se ha encontrado gente por ahí. Mira, ¿qué iglesia tú vas a Fuente Oiga? Pero es que yo voy ahí y no te he visto. Yo también. Pues el primero va el tercero. Pues entonces, para a través del grupo pequeño se pueden conocer. Ahí ya se conocieron, tuvieron la experiencia. Al liderato le pedimos que conozca a la gente. Que conecte con la gente. Oye, ha mencionado algo que me llama mucho la atención y tengo que aprovechar el contexto para hacer la pregunta. Hay 2 retos que se dan cuando tenemos los grupos pequeños. Primero, que obviamente si yo comienzo a ser parte de esta iglesia y vengo de una iglesia pequeña, pues tengo este contacto con el pastor que es el head, o sea, la cara principal. Es decir, no, yo quiero que obviamente conocemos dentro de la madurez que tenemos nosotros que quizás Otoniel no me puede casar la hija, que quizás Otoniel no puede visitarme en el hospital, pero siempre como que con todo el respeto endiosamos o idolatramos el pastor principal y queremos que el pastor sea el que me cuide, el que me llame, porque me acostumbré a la iglesia donde yo iba acá en el campo, que el pastor siempre era el que estaba. Y otro reto que tenemos es que quizás, que yo lo he visto mucho en la iglesia, esa hambre de liderazgo de que quizás yo quiero ser como el pastor o quiero asumir el reto, me van a dar
el grupo, este grupo célula, como le llamamos, otra gente le llama, uno le llama así, un pequeño célula, pero es que yo quiero ser, ya yo quiero que me pongan a predicar ahí al frente, yo quiero hablar al frente, quiero las luces y predicar y que todo el mundo me aplaude. O sea, esos dos retos, ¿cómo ustedes han vencido esos retos que prácticamente son culturales, que conllevan un proceso de educación a la gente? O si es que lo han tenido. Sí, todo el mundo lo va a tener. Esto es una frase del pastor Otoniel y yo la utilizo también a menudo. El diablo es el mismo diablo en el mundo entero. Donde quiera. Nosotros hemos ido al mundo y donde quiera que nos hemos parado son los mismos problemas. Iglesia, los mismos problemas. El diablo es el mismo diablo en el mundo entero. Así que sí, sí se han vivido. Mira, la pregunta número 1, el pastor Otoniel siempre que está en Puerto Rico procura el casar. Yo he ido con él al hospital, hemos ido juntos a hospitales, hemos ido juntos a orar por enfermos, porque es de las labores pastorales que se hacen. Así que yo he estado con él cuando lo hacen. Así que nadie me puede decir que él no lo hace, porque yo sé que lo hace. Sí, pero acuérdate que el corillo de ustedes es bastante grande. No, pero ahí voy, pero quiero establecer eso al principio, que él no lo ha dejado de hacer. Siempre que él puede, él lo va a hacer. Pero se desarrolla un grupo alrededor para cumplir con esas funciones pastorales. Nosotros tenemos, ¿verdad? Pastores que están asociados a la organización con él y que están en el día a día. Por ejemplo, yo estoy full time también ahí con él para hacer esas labores y esas funciones. Pero fíjate que dentro del liderato también hay gente que por la congregación son reconocidos en el hecho de la labor que hacen dentro de la iglesia. Y es a través de los grupos que han ido creciendo, han ido desarrollando y la gente los ama. Fíjate que esto es un aspecto de relación. Y el aspecto de relación lleva a que tú ames la gente. Y ahora cuando tú amas a ese líder y ese líder va a verte, es tan importante como si viniera el pastor. Aunque puedan amar más o puedan amar menos al pastor, pero creaste también una relación con ese líder y representa algo importante para ti. Cuando ese líder está ahí, más allá de que sea el pastor, más allá de que sea el líder, es que este es el representante de Dios, por decirlo así, aquí en la tierra para tu vida y tú te puedes sentir seguro. Y eso se va trabajando poco a poco en ese aspecto, en ese desarrollo, en los grupos pequeños, en el liderato de la iglesia y cómo se va creciendo. ¿Qué sucede? Que hay que tener un corazón muy sano, hay que tener una mentalidad muy correcta para no perder la perspectiva de lo que hacemos. Si las luces desvían mi atención, pues tú querías ser artista, tú no querías ser un ministro del Señor, ¿verdad? Si el altar es lo que te deslumbra y tú predicas constantemente en los grupos, pero tú piensas que no estás predicando porque no predicas en el altar, es erróneo, ¿verdad? Se disipula a la gente en el grupo pequeño, se disipula a la gente y se le enseña a la gente en el 1 a 1. A mí me encantan tiempos como estos, más que el altar. ¿Por qué? Porque yo tengo la oportunidad de hablar, de recibir preguntas, de poder conectar con la gente. El altar, tú brindas el mensaje y cada uno lo va a percibir como lo percibe, ¿verdad? Aquí hay la oportunidad, pero la gente no entiende eso. La gente, y no digo que mucha gente, tampoco no es una dinámica, es una dinámica constante porque es un problema constante, pero no es una dinámica de muchos. Son pocos los que a lo mejor se deslumbran, porque el evangelio persuade, el evangelio deslumbra. Lo importante es que tú tengas la mentalidad y el corazón correcto para cuando te toque, pues te toca. Y cuando te toque te vas a dar cuenta que no era como tú pensabas que era. Hay gente que cuando se expone, después se exponen y cuando se exponen no se dan cuenta de lo que eran, no se dan cuenta de lo que realmente es, no se dan, si lo hace de la manera correcta. Así que en ese sentido es eso, siempre va a haber el caso, pero es ese cuidado del corazón, es ese cuidado del pensamiento. La gente debe tener una sana autoestima, la gente debe tener un buen valor de él mismo. Cuando uno se valora a uno mismo, uno no tiene la necesidad del aplauso, aunque el aplauso es bueno. No podemos negar que un aplauso, ¿sabes? No podemos negar que un aplauso, yo no quiero aplausos. Entonces, y el like, el que te diga, yo no estoy pendiente a likes, mentiroso, porque te dejaron de dar los 2 likes. Los que antes te daban el like, ahora tú te preguntas y no sabes qué fue que cambió el algoritmo y ahora ellos te tienen que volver a seguir. No conoces esa dinámica, pero tú dices, ya no me das like. Me gusta. Pero es como tú procesas el aplauso, como tú procesas el like, como tú procesas la exposición. Y volvemos, Albert, la situación aquí es la comparativa. Wow. La situación siempre ha sido esa, la comparativa. Nos queremos comparar con el artista, como usamos las mismas luces que ellos usan, como usamos las mismas cámaras que ellos usan.
Ahora usamos lo mismo que ellos hacen, hacemos lo mismo que ellos hacen, porque la red social nos ha hecho ver lo que hacían. A veces tenemos la oportunidad de trabajar con gente que ellos trabajan. Ajá. Si te deslumbra, yo tengo un amigo, hermano, lo quiero muchísimo, y está en ese mundo trabajando con artistas y de vez en cuando hace cosas para mí. Si yo me pongo en el viaje a pensar que yo soy artista porque él hace algunas cosas para mí, yo soy loco. Oh, exacto, obvio. Es irracional, sí. ¿Verdad? Pues, pero hay gente que puede perder la cabeza por eso. Y ahí es que hay que tener cuidado. Mucho cuidado, mucho cuidado. Ya mencioné dos términos que, perdona que me ponga espiritual, pero son principios de liderazgo que tuvo Moisés con Jetro, que Jetro, el suegro, le aconsejó que se dividieran en los grupos. Y también el término, estabas hablando de lo de Jetro, que siempre yo he dicho lo siguiente: el altar no es lo mismo que una tarima, porque el altar representa sacrificio. O sea que si a usted le gusta el altar, eso representa sacrificio. Y mencionaste ahorita lo de racional, me acuerda Pablo cuando dice que es vuestro culto racional. O sea, nosotros estamos, y ha sido mucho la malinterpretación que hemos vuelto un culto emocional en vez de ser racional. O sea que hay mucha tela para cortar por ahí, pero queremos hablar de liderazgo. Algo que me llama mucho la atención, yo que lo sigo ustedes como maestro, es como siempre hay una revelación, como siempre hay una enseñanza, no importando que me encanta el estilo de ustedes, porque por lo menos hay unos predicadores que están una hora, pero ustedes lo dividen por 20 minutos. Yo estoy seguro que yo salgo del trabajo y me echo 20 minutos y escuché una enseñanza y ahí la tengo. ¿Cómo ustedes se preparan dentro de su apretada agenda con todos los proyectos que ustedes hacen para que por lo menos un domingo esa predicación de quizás sea 45 minutos o una hora se divide en los cantitos y que yo tenga 20 minutos, Albertroche, escuche un Spotify o escuche un podcast o el YouTube y yo diga, wow, escuche un principio en esos 20 minutos? Además de los libros, ¿cómo ustedes se organizan en su tiempo para poder preparar una enseñanza cuando quizás tengo que enseñar en varios lugares, no puedo repetirla, o quizás ya prediqué en la iglesia el miércoles y me toca predicar el domingo y el mismo público vaya a ver, ahí viene con el mismo cuento, la misma historia? ¿Cómo ustedes se preparan para eso? Mira, déjame tocarte algo que con eso de Jetro que dijiste que es muy interesante, y voy a esto. Hubieron muchas cosas buenas que dijiste ahí que podemos puntualizar, pero en cuanto a lo de Jetro, miremos a Jesús. Miremos a Jesús. Jesús le predicó a las masas, y cuando iba con sus discípulos, eran 12. Cuando iba ese grupo pequeño, pues entonces la gente no se da cuenta cómo trabaja crecimiento. Crecimiento siempre va de lo pequeño a lo mucho, pero de lo mucho regresa a lo pequeño. Pero la gente ama lo grande, sin entender que es de lo pequeño a lo grande, y de lo grande tú vuelves y lo reduces a lo pequeño. Si no lo reduces a lo pequeño, no hay continuidad con lo que hiciste. Jesús le predicaba, empezó pequeño, buscó los 12, le predicó a la masa y le habló a la masa, pero volvió y recogió con lo pequeño y los educó para que dieran continuidad a lo grande, para que le diera continuidad a lo grande. Y volvemos, y esa es la vida que yo creo que todo líder debe tener en su cabeza, en todo lo que haga, no solamente en la iglesia. Empieza pequeño, va grande, pero si tú quieres perpetuar, tú tienes que saber que tus energías se van a ir descargando, se van a ir desgastando, que tú vas a ir bajando, que vas envejeciendo. Tú tienes que volver a lo pequeño para que entonces hagas perpetuo esa enseñanza o ese legado que tú realmente quieres dejar. Tú tienes que tener 3, 4, 5, 6 personas en cual tú te multiplicas, que tú le das toda esa sabiduría, que tú le das esa enseñanza. Pero es en lo pequeño donde tú cuidas el corazón para que no se distorsione lo que estamos hablando ahorita. El aspecto de la preparación, para nosotros en Fuente de Agua Viva, lo más importante es la palabra. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero lo más importante es la palabra de Dios. Cualquiera que se pare en el altar a predicar, y no solamente en el altar, en los grupos, en los discipulados, en toda la experiencia que nosotros tengamos, la palabra es lo más importante. Nosotros vamos a adorar al Señor y vamos a cantar, y nosotros vamos a tener especiales como todas las iglesias, pero la palabra es la palabra, y la palabra es lo más importante. Y en ese sentido, en cuanto a la preparación, es una constante, aunque hay un momento de separarse para la estructura de mensaje. Yo digo que nuestra esencia es un mensaje. Yo vivo todo el tiempo pensando en una predicación. Te voy a poner un ejemplo. Ayer yo estaba viendo Encanto con mi hija. No sé si has escuchado esa película. Tiene principios colombianos, tengo que verla, algo así. Es de la cultura colombiana y qué sé yo qué. Y allí cualquiera iría
y cualquier persona religiosa y con una mentalidad religiosa iría a juzgar desde el principio que el poder está en una vela. Y no voy a hacer spoiler aquí de la película. No lo he visto, aunque no me está malo, pero es igual, un concepto similar al de Coco con la cultura mexicana. Exacto, el Coco es lo mexicano, y destacando una parte de la cultura mexicana, pero destacando algunos aspectos de la cultura colombiana. Y la música es muy buena, pero cuando yo escucho, ella utiliza una frase al principio, esto principal, la personaje principal, que es una niña, y cuando yo escucho la frase, mi esposa me ve apuntando. Y cuando mi esposa me ve apuntando, yo la estoy escribiendo y mi esposa me dice, ¿estás preparando tu mensaje? Y yo, lo que yo escribo, se acaba la película y después yo se lo enseño. Y fue el final. Fue el final. Porque ella empieza a hablar de un don. Y cuando empieza a hablar de un don, yo digo, es que el don no es eso. El don es esto. Porque yo empiezo ya a mirarlo con la mente de la Biblia, con la mente del mensaje, con la mente de lo que uno puede predicar, de lo que uno... Exacto. De los dones y aquella película trajo, aquella película yo puedo sacarte una serie. ¿Para qué voy? Al uno estar en esa mentalidad, son constantes ideas, igual que en la lectura, en todo. Yo salgo a la calle y veo un edificio vacío, yo no pienso en un negocio, pienso en una iglesia. Después pienso en un negocio. Digo, qué pérdida de edificios. Ahí puede haber una iglesia ganando almas. Y después pienso, puede haber este negocio. Porque está uno ya en esa mente, ya está uno en ese mood. Y en cuanto al mensaje, es así. Aunque hay unos espacios de tiempo donde se detiene todo. ¿Por qué se tiene que detener todo? Por la relación que tienes que tener con Dios, para que sea el Espíritu quien le dé vida al mensaje. Es el Espíritu el que le da vida al mensaje. La palabra en sí misma dice que es muerta, la misma Biblia lo dice. La palabra en sí misma es muerta. Yo digo que la Biblia sola es un libro de historia. El Espíritu le tiene que dar vida. Pero para que el Espíritu le da vida, tú tienes que tener una relación con el Espíritu. Y ahí están esos momentos en que tú tienes que decir, tengo que parar todo. Tengo que parar el negocio, tengo que parar el cuidado de la gente, tengo que parar todo lo que hago. Tengo que parar aún la familia. La familia tiene que esperar esas horas, la familia tiene que esperar. Yo voy a estudiar, voy a preparar el mensaje. Hay unos lugares específicos en mi casa que si yo me encierro, mi familia sabe que yo estoy trabajando en el mensaje, en el estudio de la palabra, en la relación con Dios. Pero el que vive así, como tú dices que nosotros vivimos así rápido, y cuando dices que vivimos, te refieres al pastor Otoniel, a mí, que nos ves en las redes, que todo el tiempo estamos trabajando, una persona como tú, que todo el tiempo estás activo, que siempre estás haciendo algo, que estás emprendiendo, que tienes tus proyectos. Vivimos un constante, de todo aprendemos y de todo lo amarramos a nuestra fuente principal, que es la palabra de Dios. No, súper espectacular. Una de las predicaciones de tantas. Llevo años escuchando al Pastor Fon antes de comenzar mi día de trabajo, pero recientemente, y esta la escuché antes de llegar yo a predicar a mi iglesia, y fue la del Valle de Lágrimas. Atravesando el Valle de Lágrimas lo cambian en Fuente, como dice en Fuente. Y tengo que hacer esta pregunta con todo el respeto. Carlos Rafael, ¿llora de vez en cuando? Yo soy un llorón. Yo soy un llorón, pero yo lloro de alegría. Yo lloro de alegría. Yo lloro de alegría. Okay. Momentos duros. Como 3, como 4, fuertes. Unas tuvieron que ver con lo ministerial y la otra familiar. Okay. La pérdida de mi abuelo. En la situación familiar, por supuesto, que pasamos en mi casa, donde se pierde todo, donde se separan mis padres y todas las cosas. Fue una situación con mi padre, ¿verdad? También se lloró muchísimo, pero en esa relación con mi padre, en un momento dado, sí lloré con tristeza. Y tengo que decir que ya mi padre está bien, que él tomó una mala decisión en su vida, se entrega al vicio de las drogas, pero ya salió y está muy bien y lleva los mismos años que yo llevo casado, él lleva limpio y luchando, ¿verdad? Pero que eso fue también un momento triste. Y en lo eclesiástico, cuando lastiman a uno y cuando uno lastima. Son 2 momentos en que se debe llorar. La gente piensa más en el momento en que lo lastimaron que en el momento que lastimó. Y ese es de los grandes problemas que tiene el ser humano.
que piensa más en cuánto me lastimaron, pero no piensa en cuánto lastimaron ellos. Y a mí los dos me dan ganas de llorar. Los dos me causaron llanto, los dos me causan dolor. A mí me causa más dolor el daño que yo hice, porque es irreparable. El mío yo lo puedo reparar. El que yo hice, la otra persona tiene que tener la capacidad de repararlo. Eso da tristeza. ¿No te escucho? Y también es Ahora, otro reto, porque no sabemos si la otra persona, que yo creo que ahí está el reto, si tiene esa capacidad, como tú mencionas, de poder aceptarlo. O sea, que el sufrimiento es doble. entonces, pero tú tienes que tener la capacidad también de perdonar y perdonarte a ti mismo. Wow. Y porque no puedes vivir con esa culpa constante. Hay que seguir. Pero lloro de felicidad cada rato. Empiezo a hablar de amigos, empiezo a hablar de experiencias, empiezo a hablar de lo lindo que es Dios, lo que sea, empiezo a llorar. No, Soy un llorón. y traigo este tema a colación porque es que obviamente hay un libro muy bueno de Escobar que habla de la soledad del liderazgo, y traigo este tema porque los líderes también pasamos por momentos que quizás, obviamente es que lo mencionaste ahorita, todo el mundo ve el post en Instagram, todo el mundo ve el escenario, todo el mundo ve las cortocircuitos, las pantallas, pero para poder llegar ahí, que vuelvo al tema de lo que habló Fonde en esa predicación, para poder llegar donde estamos, han habido muchas lágrimas, han habido momentos y desaciertos para poder lograr, que eso es lo que no ve la gente en ese sacrificio. Lo mismo que un atleta, el atleta que se hizo campeón, pasaba horas mientras nosotros estábamos viendo Netflix, pasaba horas y estábamos celebrando, pero él estaba entrenando y practicando y preparándose para ello. Quiero honrar tu tiempo. Necesito que me definas dentro de tus propias palabras, hablo espiritual o hablo con la sabiduría que tienes, ¿cómo puedes definir liderazgo, Carlos? Liderar con la influencia de otro y la capacidad de obtener seguidores. No es muy complicado. Es la influencia que tú tienes en otro y la capacidad de tener seguidores. ¿Qué es lo que lo complica? Que los otros tengan resultados. No que te sigan, sino que tengan resultados porque te están siguiendo. Porque si te siguen y no tienen ningún resultado, no vale de nada. Entonces eres un manipulador. Exacto. Entonces tú eres una persona que manipula si quieres seguidores para ti. No quieres seguidores para enviarlos a una sociedad. Y si lo traemos a lo eclesiástico, no quieres seguidores para Dios. Todo seguidor tuyo es un seguidor de Dios. Y si un seguidor de Dios tiene que tener unos frutos, tiene que tener unos resultados y tiene que bendecir a otros. Y eso se tiene que seguir multiplicando. Fíjate, y yo sé que estamos ya cortos de tiempo y no quiero tampoco abusar de él, pero trae un aspecto muy interesante en cuanto a lo de la soledad. Lo que dices de la soledad. El líder tiene que entender que muchas veces se va a exponer a la soledad, pero cuando te expongas a soledad, hay una soledad que es provocada. Y esa soledad provocada viene por lo que yo acabo de decir ahora. Tú no quieres que otros tengan resultados porque perderías quizás en tu mente la posición de líder. Y no es así. Si tú llegas arriba y llegas solo, no llegas acompañado, no lograste hacer nada. No lograste hacer nada. Tú tienes que tener la capacidad de tener la gente ahí en quien puedas compartir lo bueno y puedas compartir lo malo. Cuando puedas compartir lo bueno, que no te envidien lo suficiente como para buscarlo, echarlo a perder, sino que celebren contigo y que lo malo tengan la capacidad de racionar como tú, de darle el buen consejo, de sacar del lugar donde te encuentras. Pero si no estás pair con él y no te ves pair con él, eso no va a suceder. La gente no le gusta que uno hable de niveles, la gente no le gusta que uno hable, la gente quiere que uno hable de igualdad, la gente quiere que uno, y esto es complicado lo que voy a decir, pero la verdad es que todos somos diferentes y todos tenemos experiencias diferentes. Podemos compartir algunas, pero todo es diferente. Podemos compartir algunas en las que podamos compartir, que tengamos la capacidad de saber, fulano, con fulano comparto esto, con fulano puedo compartir esto, con fulano puedo compartir esto. Nacho, y tú piensas en gente, tú estás en lugares que dices, si fulano estuviera aquí, yo tengo que regresar para venir con fulano. Sí, pero vas acompañado. Ajá. La soledad del ministerio, si me estuviera viendo algún ministro, la soledad del ministerio muchas veces es provocada. Y no se puede vivir una soledad provocada. La única soledad que nosotros podemos experimentar en el ministerio es la soledad que tenemos que tener para encontrarnos con Dios. No es lo mismo. El lugar secreto, como él mismo lo diseña en la hora de la oración. Y adicional al lugar secreto, las experiencias que tengo con Él. Esas experiencias que tengo con Él en la cueva, en el desierto. La experiencia que tengo en el valle. La experiencia que tengo en el valle para después ir a la montaña. Pero es un one on one. Pero esa experiencia no quiere decir que yo no la pueda compartir con otros, que otros sean bendecidos, que otros, y que otros formen parte de ella.
Wow. ¿verdad? Y ahí es que yo creo que se vuelve complejo. El liderato, volvemos, la capacidad de tener seguidores, la influencia, la capacidad de tener seguidores. Lo que lo hace difícil, que esos seguidores tengan resultados. Si no tienen resultados, el trabajo es en vano. Oye, y ese seguidor puede ser alguien que en un momento dado estuvo contigo y de momento te lo encuentras luego de un tiempo y te enseña, o quizás tú nunca lo conociste y te dice, esto lo aprendí de ti. ¿Eso puede ser un seguidor? Sí, hay de todo. Ayer yo hablaba eso con mi esposa. Y con alguien más con quien estábamos. No recuerdo bien en qué conversación fue. Por un libro que ella estaba leyendo. Allá lo acordé. Un libro que ella estaba leyendo, estaba escuchando algo, ella estaba desarrollando un material y me comienza a hablar de esto. Y estamos hablando del aspecto de la mentoría. Yo creo que hay varias clases de mentorías y varias clases de líderes. Todos debemos de tener un líder a quien seguir. Pero hay veces que nosotros pensamos que la referencia que tenemos es nuestro líder o que la referencia que tenemos es nuestro mentor. Y no necesariamente es así, ¿verdad? Yo llevo el aspecto de mentoría un poquito más allá. Y a lo mejor yo lo complico, ¿verdad? Porque la persona puede decir, si es mi mentor, si yo estoy aprendiendo de él, yo leo de él, yo lo escucho a él, es mi mentor. Sí, es tu referencia. Este es mi lenguaje, no estoy estableciendo que esto es, Albert, no, esto no es que todo el mundo lo tiene que seguir. Esto es como yo pienso, es tu referencia. Es tu referencia de estudio, es tu referencia de a lo mejor de donde yo quiero ir y es mi inspiración. Pero el aspecto de mentoría, yo siempre lo he visto como un aspecto, y yo lo he mencionado y lo he hablado anteriormente en algunas plataformas, es un aspecto paralelo. Tú añades, yo te añado. Aunque tú seas mi mentor, yo voy a tener la capacidad algún día de añadir algo en ti. Aunque tú seas mi líder, yo voy a tener la capacidad de algún día de añadir algo a tu vida. Tú vas a empezar añadiendo a la mía, pero es recíproco y es paralelo. Entonces, en el día de hoy quizás no podemos compartir unos temas, porque ya tú como mentor siempre vas a estar en un nivel más arriba. Por eso es lo que te decía ahorita de la igualdad. No, es que vamos a hablar como se debe. Tú vas a estar más arriba, en unos niveles de conocimiento quizás más altos. Pero yo voy a llegar. A lo mejor tú subiste un poco más, pero yo voy a llegar y cuando llegue puedo aportar algo en ti. Y se empieza, antes no tocaba unos temas contigo, ahora los toco. Antes no frecuentaba unos lugares contigo, ahora los frecuento. Ahora, y en la mentoría, yo siempre te sigo dando ese espacio y ese en mi mente, ese valor de lo que tú representas en mi vida, ¿verdad? Como líder, como mentor, pero ya yo estoy aportando. Sí. Y es paralelo. Y convertimos esto en una relación paralela. No que somos iguales, porque sí, pero yo a lo que me refiero es que yo puedo aportar. Nosotros vemos mentoría y vemos liderato con alguien que todo el tiempo me da conocimiento, me da esto, me brinda lo otro, me brinda. Y ahí entonces es que se complica, porque cuando pensamos que ya esa persona no da, ya no es mi mentor. Y podemos tener varios mentores. Hay gente que dice, tiene que ser uno nada más. Bueno, cada área que tú te quieras desarrollar vas a tener que tener uno, porque si no sabe de eso. Exacto. No, y es bien interesante porque, y lo que mencionas, porque hablas también de la madurez de ese mentor, de que a pesar de que quizás yo no estoy a tu nivel, estoy aprendiendo, a pesar de que te estoy enseñando, yo también estoy recibiendo, porque hoy te estoy dando mentoría a ti, pero en un futuro le tengo que dar mentoría a otro y estoy aprendiendo de cada uno de los mentorings, como dirían en ese aspecto. Es igual que el coaching y el coaching y todo estos temas. Mira, tendríamos que hacer otro programa para esto, pero hay algo que hago con toda la gente que invito. Y hay unas preguntas medulares que antes de irnos me tiene que contestar. Vamos. ¿Tu libro favorito, Carlos Rafael? Bueno, sonará cliché. Es la Biblia. Okay, es la Biblia. Yo leo muchos libros de liderato, leo libros. Yo soy medio complicado. Yo no te voy a decir un libro que diga, este libro me marcó la vida por siempre. No quiero sonar arrogante tampoco, pero este escritor, yo tengo que leer todo de él. Hay un término aquí que quiero, bueno, imagínate, yo vi una entrevista de Tuco Alberto con Otoniel y le dijo, dame un libro que no sea la Biblia, que se la tiró fuerte, así que por lo menos. Y él le dijo el de Carnegie, el de la amistad. Y yo tengo que decir que también, y dirán que me copié de él, pero fue el primer libro que él me dijo, léetelo. Fue el primer libro que él me dijo, te lo tienes que leer, lo tienes que aplicar. Y yo creo que también es de los libros más importantes que he leído. Y Amistades que sanan, de Otoniel Font. Lo tengo. Buenísimo.
Buenísimo. Y Amistades que salen de Antonio Font. Sí, lo tengo, lo leí. El que no lo haya leído, y no es porque sea él, pero es un libro. No, tengo varios libros ahí. Si empezamos a hablar de los libros, que tengo hasta libros del papá. Imagínate, cuando en casa no me decían, no leas esas cosas. Fíjate, los 5 niveles del liderato, los 5 niveles estos de liderato de John Maxwell, es un libro que cuando yo lo leí por primera vez marcó mi vida. Y yo siempre lo utilizo. Ahora que lo trae, ese es un libro que yo siempre utilizo y marcó mi vida por la manera de poder tú implementar liderato, ¿verdad? Porque hay gente que está en el nivel más bajo y en ese nivel están conformes y piensan que son los cheches de la película y no saben cuánto más hay que recorrer. Y es el aspecto este de la imposición y la posición, y porque tienen la posición ya es suficiente. Y yo creo que la gente fracasa ahí y se queda ahí. Ese libro en un momento dado sí fue bien me marcó en cuanto al liderato. ¿Viste cómo tiene un par de libros ahí? Y son libros que muchas veces, perdóname, libros que a veces uno tiene como que volver a leerlos, porque espérate, esto yo lo leí en tal libro. No, y ¿sabes qué pasa? Yo no te digo así, y yo no te digo uno así de inmediato, porque cada temporada te trae un libro que cada temporada de tu vida y con la madurez que ahora te trae algo. Entonces uno tiene que sacar una lista. En esta temporada fue este, en esta temporada de vida fue este, en marketing fue este, en business fue este, en leadership fue este, ¿me sigue? Entonces, por eso yo a veces me salto esa pregunta, pero sí. Muy bueno, hay muy buenas lecturas, muy buenas lecturas. No, pero es que siempre un principio, cuando tú sabes los libros que lee el líder a quien tú admiras, ya tú tienes una idea y te puedes nutrir para crecer en ese aspecto. Claro. Obviamente, ¿tienes podcast? ¿Escuchas algún podcast? Que yo escuche. No. ¿No escuchas podcast? Escucho así random algunos, pero yo no escucho, voy a sonar bien feo, no escucho predicadores. Escucho bien poco predicador. Bien pocos predicadores. Escucho bien pocos podcasts. Tiene que ser alguien que a lo mejor tú estés escuchando un libro. Digo, leíste un libro, sabes que tiene un podcast y quieres escuchar un poco más. Pero no es que yo semanalmente me ponga y me sienta a escuchar podcasts. Cuando estaba en este aspecto del marketing y buscando ciertas cosas, pues escuchaba cada rato a Gary Vee. Pero, y eso te estoy hablando de años atrás. Ahora el tipo está mega pegado, pero te digo años atrás. Yo escuchaba a Gary Vee. Pero no era que yo todos los días que sacaba un capítulo me ponía a escucharlo, ¿verdad? Escucho de algunos predicadores, pero no es algo que practico, me confieso aquí. Qué fuerte. Yo escucho más música que... pues entonces hablemos de música. ¿Qué música escuchas? ¿Qué música escuchas entonces? Hay gente que se va a reír. Yo soy salsero. Cocolo. Yo soy cocolo. Anatema, pecador, mundano, me crié con un bongo entre las piernas. Wow. Y yo soy ¿Quiénes salsero. están en esos top ahí? ¿Quién salió en el rap de Spotify? Ahora mismo, mira, y me llegó en estos días, hay un muchacho joven que se llama Norbert. Se llama Norberto Vélez. Y Norberto Vélez es un muchacho, él estaba en NG2. Que tiene y ahora está solo. Buenísimo. Y él tiene un blog, él tiene en YouTube un canal que se llama Sesiones desde la Loma. Cuando él hizo eso, cuando ese muchacho hizo eso, buenísimo. Ese tipo arrancó y me di cuenta, su música me empezó a gustar y qué sé yo qué, y me di cuenta que estos días cuando llegó eso del Spotify, que él era la canción que más toqué, el artista que más toqué fue él. Y yo, pues mira. A ver el pastor lo que está escuchando. Muchacho, el Gran Combo. Mira, el Gran Combo. Es una institución en este país. Para que te rías, el Gran Combo. Me voy a jugar golf con un amigo y cada vez que voy a jugar golf con un amigo, él le gusta escuchar Frankie Ruiz y yo escucho Frankie Ruiz. Frankie Ruiz de Mayagüez. Te voy a decir lo otro, que en paz descanse y que cuando falleció sufrí el gallo. Dale para abajo. Roja. Tito Roja. No, que no han mencionado. Son buenísimos, todos. Mi salsa se respeta, es una de mis favoritas de NG2. Así que, sí. Salsa, escucho jazz. Y toda esa gente linda. Pasatiempos, Carlos. Jugar golf. Ahora juego golf. De verdad. ¿Y sabes por qué empecé a jugar golf? Porque en un momento dado de mi vida me di cuenta que no tenía pasatiempo. Y yo hice coaching. Y si supieras que mi coaching fue
para aumentar mi hedonismo. Mi coaching el placer, fue el amor al placer. que cuando yo me estuviera distrayendo me causara satisfacción. Ok. Y yo no me sintiera mal si estuviera perdiendo el tiempo. Llegamos a la conclusión que yo me sentía mal cuando perdía el tiempo. Y eso está mal. Estoy igual. Eso está mal. Yo me sentía mal si no estaba produciendo algo. No, pero hay que descansar. Y entonces empecé a jugar golf. Juego malo, pero juego. Entonces ese es el pasatiempo ahora. Lo que hay en Orlando en cada esquina, ahí la pasas bien, pero ya tú vas al cajito y te pones los No, sí, hay que jugar. Sí, y la gente dice, que es un juego caro, bla, bla. Porque yo sé que está el que critica y que de esto. No, ya yo fui. No, fui allá a Bayamón. Sí, ahí es. Y uno va a practicar ahí. Uno practica ahí, allí uno juega y sí. Y en eso me entretengo. Gente muy linda, Ese es mi pasatiempo. Sí, la pasé bien. Netflix, ¿tienes tiempo para Netflix? ¿Ves películas, ves series? Yo dejé de ver series porque hace años, cuando yo empezaba a ver series, me quedaba pegado viéndolas. Y me amanecía viéndolas. Y de ahí dejé de verlas. Sí, porque y ahora sí. De streaming, lo bueno es que la empiezas y la puedes terminar. No es como antes que tienes que ver la novela y tienes que esperar otro día. Y te voy a decir algo. Yo dejé, como dice esa palabra por ahí, janguear. Yo dejé de janguear viendo una serie. Y yo no sé si tú te acuerdas, la serie 24, la de Jack Bauer, que era terrorista y qué sé yo qué. Pues ahí yo empecé a ver esa serie y yo tenía todos los DVD y cuando salieron los Blu-ray, yo tenía todos los Blu-ray y yo dejé de janguear pegado viendo series. Entonces después dejé de verla, después dejé de ver series, qué sé yo qué. Y ahora sí puedo ver una que otra, así, que si todas estas Casas de Papel ya yo las vi, pero las veo así cuando puedo. Cuando se puede, pero no me paso pegado a Netflix. Si tú miras mi Netflix, ¿sabes qué sale la parte favorita? Todo es de niños, todo es niños. Es mi nena que a veces de vez en cuando tiene permiso a cierta hora de ver Netflix. Y así que no soy de Netflix tampoco. ¿Y películas? Hablamos de series, películas. ¿Alguna película memorable? Memorable. DH. Pero esta película que la puedes ver una y otra vez sin problema, te la sabes de memoria, no te molesta tener que verla. Training Day de... Se me olvidó el nombre ahora. Training Day se llama la película. Training Day, él es de este hombre famosísimo. Se me fue ahora se me fue el nombre de él. Dios sabe quién es, tranquilo, pastor, que Dios sabe quién es. Se me olvidó el nombre más, lo voy a buscar aquí. ¿Cómo es posible que si él es famosísimo, cómo se me va a olvidar el nombre de él? Te voy a decir rápido. Cúbrete este bache. Cubre el bache aquí con la gente que nos está viendo. Cubre el bache. Ese término de cubre es como que dale, cubre, hazte la oración. Mira. Exacto, cubre el bache ahí en lo que yo consigo. En lo que buscas ahí el de Training Day. ¿Alguna experiencia memorable? Denzel Washington, por favor. Obvio, Denzel Washington aquí. Dios mío, ya llevamos una hora. Es que yo te lo advertí en el script. Si se pone bueno, se puede extender, pero ya está acabando. Experiencia memorable, con esto me voy. Hay muchas. Sí, pero la más grande que yo he tenido en mi vida, el nacimiento de mi hija. El nacimiento de mi hija. Y yo lo tenía planificado de una forma y no salió. O sea, yo planifiqué todo para yo recibir a mi hija. Yo recibirla, yo sacarla, yo cortar el cordón umbilical y todo hacerle todo hacerle un espectáculo maravilloso. Y yo esperé hasta última hora para irme al hospital con mi esposa. Nosotros lo habíamos conversado y conversamos y dijimos, nosotros no vamos a pasar horas largas en el hospital. Nosotros vamos a esperar lo más que puedas. Tú puedes. Vamos a ver. Y nos fuimos literalmente última hora. Todo fue un corre-corre. Y en lo que yo pagaba el hospital, ya ella estaba casi pariendo. Y cuando yo entro al cuarto, yo no me había ni cambiado la ropa, ni me había puesto... Yo como estaba, ya ahí la doctora no llegó. Fueron los doctores de allí mismo que estaban en el hospital, la que atendieron el parto. Entonces después llega la doctora, no me esperaste. Entonces no pude recibirlo. No pude recibir la nena, no pude yo hacer todo el show que quería hacer, ni fotos tiramos, pero el momento más lindo de mi vida, más memorable de mi vida, y podrá ser cliché, pero fue cuando tuve a la niña en mis brazos. Wow. Se le pusieron el pecho a la mamá
estuvo unos minutos en el pecho de la mamá y de inmediato me la dieron a mí. Y cuando me la dieron a mí, yo la tuve como 20 minutos en mis brazos antes de que empezara a hacerle ciertas cosas, 15, 20 minutos en mis brazos. Y yo lo que hacía era darle gracias a Dios por la oportunidad que ahora me daba, ¿verdad? De poder administrar su creación. Y para mí lo más grande, que es mi hija, ¿verdad? Y que es un dolor de cabeza, es una nena bien traviesa, pero bien buena. Pero ese momento fue precioso. Ver eso, ver el nacimiento, esa es la máxima expresión de la creación de Dios. La vida. La vida. A mí fue bien especial, bien memorable. Interesante. ¿Algún consejo que le quieras dar a estos jóvenes o a quizás personas que ya somos, yo estoy joven todavía, yo no he llegado ni a los 35, algún consejo que le quieras dar a estos jóvenes que te vemos con admiración, que queremos en algún momento imitar o ser como tú, como dirán por allí? ¿Qué debemos tener en consideración los que estamos en crecimiento, los que estamos en proceso de seguir aprendiendo? ¿Qué recomendaciones tienes por ahí? Siempre le hago el mismo consejo a... Perdóname, no te escuché ahí al final. Un consejo. Yo siempre le doy el mismo consejo a todos los jóvenes. Dos cosas. Número uno, que no desesperen. Aunque hay un momento dado que vas a tener que desesperar. Cuando yo me refiero a que no desesperes es, ¿sabes? Cuando tienes que desesperar, rayo, ya tienes 30 años, todavía estás en casa de tus papás, no haces nada, no te mueves, no te tienes que desesperarte. O por lo menos si estás allí, no hay problema que estés allí, pero aporta por estar allí, aporta económicamente, ten responsabilidades económicas, ayuda a tus padres, ¿verdad? Pero a lo que voy es que no te puedes desesperar. El que usualmente tiene un espíritu emprendedor la mayor parte del tiempo vive desesperado y vive frustrado por el hecho de que quiere alcanzar más rápido, porque en el espíritu está, ¿verdad? Por dentro está eso. Y entonces, número uno, no puedes desesperar. Y número dos, tienes que respetar y disfrutar cada proceso de la vida. Se tiene que respetar y disfrutar cada proceso de la vida. La vida es como es la vida. La vida se trabaja cíclicamente y hay unos ciclos de vida que no te vas a escapar. Por ejemplo, el envejecer es parte de la vida. Y hay gente que no quiere envejecer. Es parte de la vida. Tienes que disfrutar y respetar ese proceso. ¿Entiendes? Y en ese hecho, yo creo que todo joven que vaya levantándose ministerialmente hablando, que vaya levantándose empresarialmente hablando, que vaya levantándose como ser humano, que es lo más importante en la vida, como ser humano, tú tienes que no desesperar, pero tienes que respetar y disfrutar, buenos o malos, cada uno de los procesos de la vida. Wow. Ha sido una noche espectacular. Para los que nos están viendo y quizás estén saludándonos, queremos honrarle su tiempo y esto es pregrabado, ¿verdad? Y lo hicimos temprano en la mañana, o sea que al que madruga, como dicen por ahí, Dios lo ayuda y quizás me viene un poquito hinchado, pero es que este momento no lo podía dejar pasar. Carlos, de verdad que gracias por tu tiempo. No, gracias a ti por la invitación, Si la gente le gustaría... Perdóname por hacerte madrugar, ya que le quitaste la máscara a Mickey. Perdóname por hacerte madrugar. Es que no había más break para poderlo grabar. Sí, te das cuenta de la pasión que uno tiene por aprender y por escuchar a la gente y aprender de todo. Y por tu proyecto, que te felicito. Nadie de las entrevistas que he podido hacer y de este tipo de reuniones, nadie me ha enviado un libreto como el tuyo, bien organizado, la hora que es. Nadie lo ha hecho, así que te felicito. Aunque aquí hablamos cosas que no estaban ahí, pero... Sí, pero como definitivo que excelente. No sé por qué estoy diciendo esto, pero Dios me está, ¿sabes? Los predicadores armáticos que de momento Carlos, si la gente le gustaría invitarte o tener una experiencia como esta, ¿dónde te pudieran contactar? ¿Dónde te pudieran conseguir? Si quieren invitarte a su iglesia, si quieren invitarte a la universidad o quisieran tenerte entre ellos, ¿dónde te conseguimos? Mira, pueden conseguirme al 939-294-9891. 2939-294-9891 o puedes ir a mi página de internet carlosrafael.net. carlosrafael.net. Cuando vas a carlosrafael.net, ahí están todas las redes sociales, ahí también un área de contáctanos. Si me escribes ahí, estamos pendientes y definitivamente sería una bendición, un placer poder compartir con ustedes. Sí, de verdad, Carlos, gracias por tu tiempo. Salúdame a toda la gente linda de Fuente de Agua Viva, que he tenido 2 experiencias ahí, las 2 experiencias han sido espectaculares. Salgo de ahí y quiero cambiar el mundo. Qué bueno, de verdad, gracias por tu tiempo. Mi gente, gracias por conectarse con nosotros en el día de hoy. De seguro el próximo lunes tenemos otra sorpresa espectacular como la de hoy, con gente que aporta mucho conocimiento, hablando de liderazgo con Albert. Muchas bendiciones y que tengan buenas noches.